Muy buenos días. Hoy día sábado 1 de agosto del año 2020. Partimos un mes especial, eh, un mes en el cual la iglesia tiene que seguir avanzando, la iglesia tiene que seguir trabajando. Y hoy día sábado a todos los amigos auditores vamos a invitarles a un tema muy especial que tiene que ver con el bautismo. Vamos a dar los saludos de rigor. O saludamos especialmente a todos los amigos auditores de la Radio Umbral. Radio Umbral también transmite junto a nosotros a través de su señal FM, la 107.9 para la localidad de Yungay y para toda la zona y gran parte de la zona sur de nuestro país. También saludamos a la Radio Séptima Trompeta en la localidad de Ayllинco, junto a su director Raúl Millán y a todos sus colaboradores, también a la audiencia de la Radio La Séptima Trompeta. Saludamos a la radio MC7 del Ministerio Cristiano Evangélico y también, por supuesto, a la radio que muy pronto saldrá al aire en la ciudad de Valdivia, Radio Eterna, y su señal la 107.9 para la ciudad de Valdivia. Gracias a todos los amigos que se conectan hoy día. Saludamos especialmente a nuestros amigos, auditores, como María Fernanda Faría Alfaro. Un saludo para ella, para su familia, para sus hijos. También saludamos al pastor Aldo Aguirre y su familia, al pastor Andrés Fonsalida, pastora Marlene, pastora Brenda, a todo su entorno. Muchos auditores que nos escriben durante la semana. También, por supuesto, saludamos a Daniel Acuña, junto con Andrés Reyes, Elba Reyes, Carmen Alfaro, y por supuesto a nuestros amigos de la ciudad de Los Ángeles, a la hermana Marcia, junto con nuestro hermano Rodrigo de Los Ángeles. Bien, un saludo para ellos, y especialmente también ahora saludamos a Radio Umbral MFM y a su director, a nuestro querido hermano Obed Torres. Que Dios les bendiga y por supuesto vamos a comenzar en esta mañana, especialmente vamos a orar para poder tratar el tema acerca del bautismo y rebautismo. Oremos para poder comenzar el tema de esta mañana a través del programa La Biblia Responde. Oremos. Nuestro buen Padre, en esta mañana oramos por todos aquellos amigos que nos escuchan a través de Radio Umbral, a través de nuestra página de Facebook, aquellas personas que por algún motivo están muy afligidas, congojadas, especialmente en un proceso muy doloroso para la humanidad a través de este coronavirus, de esta pandemia, donde muchos han bajado al descanso. Oramos por las familias que viven el dolor de perder un ser querido y por supuesto oramos para que usted, Padre amado, nos proteja y nos cuide a todo nuestro entorno y seres queridos y nos libre de este mal. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén, estimados amigos. Bien, vamos entonces a comenzar el tema de hoy día y bueno, yo les comentaba que nosotros hoy día vamos a tratar el tema acerca del bautismo y el rebautismo. Bueno, vamos a ver qué es lo que es esto, qué es lo que significa bautismo, qué es lo que es rebautismo. ¿En la Biblia sale que la gente tenga que bautizarse? ¿Dónde surgió esta idea de bautizar a las personas? Eso es lo que vamos a tratar de hoy día comprender y tratar en esta mañana. Bueno, la palabra bautismo no tiene... A ver, no hay nada, digamos, difícil en el concepto del bautismo en cuanto a la palabra en sí. Viene del latín bautizo y de otra lengua hebrea y griega, pero que en resumen algo muy simple. Bautismo significa sumergir, así, eso es literalmente, sumergir o introducir en el agua. Eso del punto de vista de la palabra. Bautismo es sumergir o como dice también la misma palabra, significa introducir en el agua. En el fondo, eso es la palabra bautismo, es sumergir o introducir en el agua. Más o menos a grandes rasgos, no tiene casi mucho misterio la palabra bautismo. Ahora,
lo que a nosotros nos interesa y nos convoca. ¿Qué es esto del bautismo? ¿Qué significa? ¿Por qué la gente debe bautizarse? ¿La Biblia exige que alguien tenga que bautizarse? No, no son solo para hacerse miembro de una iglesia, sino como para estar a cuenta con Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo surge esto? ¿Dónde surge? Bueno, mire, dentro del judaísmo, que es lo que el cristianismo se basa, ¿ya? No olvidemos que de alguna forma las tres grandes religiones, cristianismo, el islam también de alguna forma tiene su origen en la Biblia, en el cristianismo en sí mismo, ¿cierto? Se basa en la Biblia, que es parte también del judaísmo, y como siempre nosotros recomendamos en todos los temas anteriores, es que hay un tema que tiene que ver con el tema del santuario, un lindo tema a estudiar a futuro, que ahí Dios muestra un poquito todos los procesos. Y le voy a pedir a Constanza, a mi hija, vamos a mostrar una pequeña ficha ahí más o menos para ir mostrando algunas cosas sobre el tema del bautismo, cómo surge, cómo se introduce, algunas culturas si las practican algo de bautismo y en qué términos practican el bautismo, con lo que bueno, para ir mostrando un poquito esa ficha. Por lo tanto, originalmente, el bautismo, ¿qué sentido tenía? ¿A qué cosas en la vida se le aplicaba a las personas? Lo que pasa es que antiguamente existía lo que era el baño, o el baño ritual, o el mikvah, o mikvé, como dicen algunos, y ese baño ritual consistía en introducirse en algunas piletas para purificarse. Tenían más bien el sentido de lavarse, y como la palabra lo dice, era y sumergirse. Entonces, a algunas personas en ciertos procesos se les obliga. Aquí, por ejemplo, está la fichita que ustedes están viendo, ¿cierto? Donde está el santuario, donde está la división del lugar santo y santísimo, donde está en ese patio el altar del sacrificio, donde se ofrece la ofrenda, y al medio hay como una piletita. Gracias a la Constancia que acerca un poquito como un zoom ahí, perfecto. Si ustedes se fijan como al medio, entre el altar donde está el sacerdote sacrificando y el santuario, hay una pileta, ¿cierto? Una pileta. Ese era el altar de bronce. Y en ese altar de bronce, obviamente ahí se solicitaban algunas cosas. Muchas gracias, hija. La vamos ya para que no se me canse la Constanza. Entonces, ese altar de bronce tenía una función muy específica. El sacerdote tenía que siempre purificarse o lavarse. Vale decir que cada vez que oficiaba, ¿cierto? Ofreciendo esa ofrenda, esos sacrificios, después tenía que pasar ese altar donde estaba ese altar de bronce, donde estaba esa pileta con agüita, y él tenía que lavarse, hacerse un lavamiento. Entonces, ahí surge un poquito la Biblia el concepto del mikvah, del baño. Pero aquí este baño tiene un sentido más bien de purificación, de limpieza, en fin. Pero después fue modificándose el sentido, ampliándose el sentido. Ya en los tiempos de Cristo viene Juan el Bautista a dar ampliar el concepto y la idea de la purificación. El judaísmo usaba el baño ritual. La gente cuando es como alguien dijera, oye, anda muy sucio, anda a bañarte. En este caso, en una pileta se bañaban y hacían todas sus cosas de purificación. Y así fue más o menos introduciendo este concepto del baño. Hablemos del baño, del mikvah, del baño. Introducirse, sumergirse, que la misma palabra en griego, en latín, significa mikvah o baptizo, que significa inmersión o sumergirse. Pero en el judaísmo tenía otra connotación, no tan solo era simplemente meterse al agua y sumergirse. Eso siempre se hacía en ciertos casos específicos, a la gente se le exigía que tenía que ir a bañarse, a sumergirse en estas piletas especiales. ¿Y cuál era eso? Un poco la purificación, si alguien tenía un contacto con un muerto, mejor porque fue a enterrar a alguien y tuvo que hacer todo un proceso para enterrarlo, esa persona, entre comillas, para el judaísmo quedaba contaminada y antes de participar de cualquier servicio tenía que ir a la pileta y sumergirse y bañarse en este ritual de purificación. Obviamente las mujeres cuando andaban en su periodo, después para ir a la sinagoga, al santuario, tenía que cosa, también pasar por ese proceso de meterse a la pileta, sumergirse, bañarse, pero en el sentido de purificarse o limpiarse. Ya habían varios eventos donde se hacía esto. Miren, vamos entonces al libro del Éxodo, al capítulo 29.
Ya hemos entendido que bautismo en sí mismo significa sumergirse o introducirse en el agua. Y vemos que el Señor a través del santuario introduce, ¿cierto?, este concepto del mikvah o del baño ritual, que en principio se le haya otorgado esta idea de purificación, del punto de vista de la limpieza, si la gente andaba inmunda por distintos motivos que en la Biblia se agregan ahí, tenía que obligadamente pasar por ese baño ritual, el mikvah. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, el capítulo 29, vamos rápidamente al libro del Éxodo capítulo 29. Nos vamos a poner los lentes. Viene el capítulo 29 y vamos a poner el versículo número 4. Este capítulo tiene que ver con la consagración de Aarón y sus hijos. No olvidemos que en los tiempos de Moisés, Aarón fue y era, ¿qué cosa? Fue nombrado el sumo sacerdote y sus hijos fueron nombrados los sacerdotes que iban a oficiar en ese santuario que mi hija ahí puso en principio. ¿Qué pasó cuando se estaba consagrando a Aarón y a sus hijos, cuando ya se estaba consagrando para el sacerdocio? Éxodo 29, versículo número 4, dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Es decir, aquí había otra forma por cual tenía que la persona pasar por ese baño ritual, el lavamiento. ¿Cuál era? La purificación, porque Aarón se lo estaba consagrando. En esta consagración Aarón estaba obligadamente, junto con sus hijos, a introducirse en el agua. Ese era uno de los motivos. Éxodo capítulo 30, un poquito más adelante, mismo donde estábamos recién, versículo número 20. Éxodo capítulo 30, versículo número 20. Dice: cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos, los pies, para que no se mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por su generación. Entonces, los sacerdotes cuando entraban a oficiar el santuario, para entrar al santuario tenían que purificarse y lavarse sus manos, los pies. En ese momento había una fuente donde ellos tenían que pasar por este ritual y tenían que lavarse. Ese era un sentido en principio, eso era un sentido de la purificación, de lavarse. Aquí los sacerdotes obligaban. Si usted se fija, aquí el Señor había puesto que para entrar al santuario había que lavarse. Ese era uno de los términos. Vamos al libro del Levítico, un poquito más adelante, después del Éxodo. Levítico, siempre al principio colocamos las ideas generales para ir avanzando en el tema. Levíticos, al capítulo número 16. Levítico 16 y los versículos del 26 y el 28. Este capítulo tiene que ver con el día de la expiación, o el Yom Kippur, o el día del perdón. Era un día muy especial porque en Israel esta era una fiesta nacional, una fiesta solemne, donde en este día, ¿cierto?, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo, especialmente el lugar santísimo, para hacer la limpieza y la purificación del santuario. En ese día del día de la expiación, ¿qué se exigía? Versículo número 26 de Levítico 16. Dice así: el que hubiere llevado al macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. ¿Qué es lo que sucedía? Cuando esta fiesta terminaba, el día de la expiación, el Yom Kippur, cuando esta fiesta terminaba, resulta que había un macho cabrío que era un símbolo de Satanás llamado Azazel. Después que se terminaba el día de la expiación y la purificación,
A ese macho cabrío, en forma simbólica, se le ponían las manos y se transferían todos los pecados que estaban durante el año en el santuario, y ese macho cabrío se le llevaba al desierto, donde era dejado ahí, y tenía que ser muerto por mano de Jehová. Pero el que llevaba ese macho cabrío, que era un símbolo de Satanás, de vuelta tenía que cosa, para entrar al campamento, lavarse y purificarse. Versículo 28. El que os y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. O sea, si usted se fija, en muchos actos había que pasar por este proceso de purificación y este proceso de limpieza. Vamos al libro de los Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Y versículo número 8. Números capítulo 19 y versículo número 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. O sea, lavar el cuerpo tenía que sumergirse, se lavaba completo hasta los vestidos y tenía que sumergirse. Por lo tanto, en Israel habían distintas situaciones donde tenía que el judío participar de este rito de la purificación, sumergirse hasta los vestidos y el cuerpo en agua para presentarse delante de Dios por distintas situaciones. Y en el día de la expiación, en el Yom Kippur, tenía que alguien llevar a Sacel, de vuelta tiene que lavarse, si alguien tenía contacto con algún muerto, tenía que volver al campamento y volver a lavarse, y en muchos procesos en el judaísmo tenían que hacer estos rituales de purificación o este baño que se hacía. Pero la pregunta es, ¿solamente ese era el sentido con el cual Dios había puesto en el tabernáculo aquí en la tierra? ¿Era solamente la purificación física de la persona? ¿O este ritual atendía o apuntaba a algo mucho más excelso y mucho mayor? La verdad las cosas es que este ritual no fue puesto para esta purificación del cuerpo, esta purificación literal, como de lavarse las manos y los pies, o sumergirse si estuvo en cierto lugar trabajando, o se sintió impuro. O sea, la impureza eran de distintos motivos y ahí hay que participar. Pero la pregunta apuntaba solamente a este evento físico, literal, de purificación solamente. La verdad, las cosas que Dios puso este ritual apuntando a algo mucho más grande y mucho mayor con respecto a la relación de Dios y el hombre. ¿Cuál sería el sentido al que Dios estaba apuntando? Vamos entonces al libro de Isaías, al capítulo 1. Esto no apuntaba simplemente a estas purificaciones. El sumo sacerdote cuando fue nombrado tenía que se lavó, se purificó en este baño ritual. Los sacerdotes en la fuente de bronce tenían que lavarse las manos, los pies antes de ministrar en el santuario. Cuando quemaban la ofrenda tenían que después volver a lavarse. Se lavaban por distintos motivos o se sumergían en estas piletas o baños por distintas situaciones. Pero la verdad las cosas que Dios no solo apuntaba a la purificación literal de la persona, sino que apuntaba a un hecho mucho más excelso, mucho excelso y mucho mayor. En Isaías, en el capítulo 1, Dios empieza a mostrar a través del profeta lo que Dios quería y el sentido que se le debía dar a este baño ritual. Isaías 1, y leamos el versículo 16. Isaías 1 y versículo 16. Aprovechamos de saludar a los miembros y a los amigos que están conectados junto a nosotros a través de Radio Umbral y por supuesto a través de nuestro Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico. Miren, Isaías 1 y versículo 16 dice: lavaos y limpiaos. Ya a través del profeta se está indicando: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad, ¿qué cosa? De hacer lo malo. Por lo tanto, aquí el profeta le está indicando a los israelitas que este tema de estos baños rituales de purificación
tenía un sentido mucho más amplio. No tan solo era la purificación física, sino que aquí dice clarito a través del profeta Isaías que hay que lavarse, lavados y limpiados y quitad la iniquidad. ¿Qué es lo que es iniquidad? La iniquidad no es algo tangible. Por ejemplo, la suciedad es algo tangible. Pero, por ejemplo, yo digo, ¿el odio es algo tangible? ¿Se puede tocar? No, pues es algo intangible. Y la pregunta entonces, ¿cómo yo me voy a lavar para que el odio se me limpie de mi cuerpo? Entonces estamos entendiendo que el lavamiento y la purificación en estos baños rituales no tan solo apuntaba a algo literal y físico, también estaba apuntando a lo intangible, a las emociones, a los sentimientos, purificarnos de la envidia, purificarnos del rencor. Si alguien pecó y ofendió al Señor, tenía que purificarse de esas cosas también. Pero el judaísmo lo tomó tan literal que era simplemente purificarse, limpiarse las manos, los pies, y como que eso era suficiente. Cuando a través del profeta dice que hay que limpiarnos de nuestras iniquidades. Por lo tanto, el bautismo no tan solo apuntaba a esta purificación literal de limpieza, sino que también de aquellas cosas que eran intangibles, como el rencor, el odio, la envidia. Si usted coloca los 10 mandamientos, hay muchas cosas que son intangibles. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Si alguien los tuvo, tendrá que limpiarse eso. Si alguien dice en la Biblia, y dice aquí en los 10 mandamientos, no comerás adulterio, y alguien adulteró, tendrá que en un momento arrepentirse y limpiarse de eso. Honra a tu padre y a tu madre, como hizo los mandamientos. Bueno, si alguien en un momento por motivos distintos no honró a su padre y a su madre, tendrá que también limpiarse de eso. También dice el cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. Si alguien en un momento no santificó el sábado porque guardó un día distinto, tendrá que en algún momento también purificarse y limpiarse. Por lo tanto, el baño ritual, el mikvé, no era una cosa simplemente de apuntar a lo físico, a la pureza literal del cuerpo, apuntar a las emociones, a los sentimientos, a la relación con Dios. Volvamos a leer lo que dice el profeta Isaías 1 y versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Por lo tanto, esa limpieza que Dios quiere no es tan solo la física, sino que la intangible, la que va por dentro de nuestras vidas, de nuestros actos y actitudes. Salmo 51, vamos al Salmo 51, cómo grafica esta otra etapa de la purificación. No tan solo una purificación física del baño ritual, ¿cierto? De las impurezas, sino que también lo que tiene que ver mi relación con Dios, a esa relación y a esa purificación. En Salmo 51, un salmo muy conocido, que es el Salmo de David. Salmo 51, leamos primero el versículo 2 y después leemos el versículo 7. Mire, ¿qué es lo que pide David cuando David se da cuenta de su pecado, de su error? Cuando David asume y se da cuenta, y él dice, y razona, dice, cómo él había pecado contra Dios, cómo se había apartado de Dios. ¿Qué es lo que pide David? Según el Salmo 51, versículo 2, dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Leí el versículo 3. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, ¿qué quería David? David estaba cansado de esas purificaciones físicas porque al final no lo hacían limpio delante de Dios. David lo que reconoce es que él se había apartado y había pecado. ¿Qué quería David? Que Dios lo lavara de su corazón, de su maldad y de su iniquidad. Miren lo que dice el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, ¿qué es lo que estaba pidiendo David? No era la limpieza física,
de la contaminación del cuerpo como se practicaba en el judaísmo, sino que David comprende que el bautismo o ese baño ritual tenía que apuntar a algo mucho más excelso, mucho más allá. ¿Cuál era? La purificación del alma y del corazón de todas aquellas cosas y pensamientos que al hombre lo apartan, especialmente de Dios y su ley que es santa y eterna. Y David, cuando se dio cuenta que él se había apartado de Dios, había pecado, dijo David, lávame y hazme limpio como la nieve. Por lo tanto, aquí el profeta Isaías y también David le están agregando una connotación distinta al bautismo como se practicaba en Israel. Aquí se le agrega ya los sentimientos, lo intangible. Alguien quiere limpiarse el rencor, el odio. Si alguien se apartó de Dios, contaminándose, adorando ídolos, haciendo imágenes. Si alguien se contaminó porque dejó de guardar el Shabbat el sábado, el día que Dios había puesto y guardaba el domingo. O todo lo que usted quiera agregar, que dijo David, lávame. O sea, el baño ritual también tenía esa connotación espiritual. Miren lo que dice Zacarías. Vamos al libro de Zacarías capítulo 13. Está casi llegando al Nuevo Testamento el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 13 y versículo número 1. Aquí el profeta Zacarías está apuntando al futuro. No tan solo estaba apuntando a un momento histórico de los israelitas, estaba apuntando en algún momento al futuro. Dice Zacarías 13 y versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces aquí el profeta Zacarías estaba apuntando, ¿cierto?, de que llegará el momento en que en Israel alguien tendrá que venir a hacer un llamamiento a la verdadera purificación. Y esta verdadera purificación, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para Jerusalén. Y esta verdadera purificación no tiene que ver simplemente con este baño ritual físico de limpiarse de la impureza. Nosotros hoy en día, si ustedes se dan cuenta, ha tomado con mayor valor la purificación y la limpieza por el tema del coronavirus. ¿Cómo la gente hoy en día se lava las manos? ¿Cómo la gente hoy en día se lava el cuerpo, se desinfecta, se sanitiza? ¿Cómo la gente hoy en día? Si hubiéramos seguido las prácticas que Dios puso en el pasado de purificarnos, no tendríamos los problemas que tendremos hoy. Cuando dice la Biblia que los judíos tienen por costumbre lavarse las manos antes de comer, no era una simple costumbre. Si esas costumbres las hubiéramos adaptado nosotros, estos baños de purificación y ritual es lo que hoy día la Organización Mundial de la Salud lo quiere imponer, que la gente aprenda a limpiarse, a purificarse, a ser más sano, más limpio, antes de comer lavarse las manos, si entra a un lugar, desinfectarse, en fin, con jabón, con agua, con cloro, con lo que usted quiera, pero esto que hoy día se está colocando y se está pidiendo que se haga un hábito por el tema del coronavirus, Dios ya lo había puesto en el pasado. Todas estas señales de purificación, Dios ya lo había inculcado en Israel. Si el hombre le hubiera hecho caso a la Biblia desde aquel entonces, no tendríamos los resultados de hoy de tanta contaminación. Eso es por un lado, con el tema del coronavirus. Dios se había anticipado, no simplemente por el tema del coronavirus, en todo ámbito de la vida, la limpieza y la purificación y la sanitización. Dios lo había establecido en Israel desde siempre, la sanitización. El judío que tocaba un muerto, otro sentido, tenía que lavarse y lavarse hasta la ropa, dice la Biblia. Ahora la gente que le dice cuando llega a la casa, cuando llega a su casa para el coronavirus, sáquese toda la ropa, lave la ropa y usted también báñese. Era lo mismo que estaba diciendo Dios, pero lo está diciendo miles y cientos de años atrás. Si el hombre hubiera seguido la Biblia como norma, muchas cosas hoy día hubieran cambiado.
en cuanto a algunos hábitos. Y estos son hábitos sanos. Esto no daña a las personas, si hubiéramos hecho caso mucho antes. Pero lo que Dios también quería a través del profeta Zacarías, no que solamente se quedasen en estos famosos baños rituales de purificación, sino que Dios apuntaba a algo más, a purificar en la mente y a purificar el corazón. Lamentablemente en Israel se quedaron en lavarse las manos, purificarse de una cosa y otra, pero no están dispuestos a purificar ni el corazón ni el alma. Por eso que el profeta Zacarías dice en el capítulo 13, versículo 1, dice, en aquel tiempo, dice Zacarías, en un tiempo futuro, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Es decir, que Dios mandaría un profeta que llamaría a este otro bautismo, a este otro baño ritual, ya no de la purificación física de la impureza, vendría uno que llamaría al arrepentimiento, a la purificación del corazón, para llamar al hombre a apartarse del pecado. Pregunto yo, históricamente, ¿a quién Dios llamó para que el hombre fuese purificado del alma y del corazón? No nos cabe duda que esa manantial que Dios estaba hablando a través del profeta Zacarías se refería a Juan el Bautista. Juan el Bautista vino en un momento histórico junto con Jesucristo nuestro Mesías, en donde Juan el Bautista vino con la misión de llamar al arrepentimiento y dice, arrepiéntete, apártate del pecado. No mandó a los judíos a lavarse porque tienen las manos sucias, porque se ha contaminado físicamente, sino que Juan el Bautista llamó a los hombres a venir al Jordán a sumergirse, a introducirse en el agua, para no tan solo purificarse de la impureza física, ahora llamó al arrepentimiento del corazón y al cambio de vida. Vamos entonces al libro de Marcos, al capítulo número 1. Marcos, capítulo número 1. Entonces aquí Juan el Bautista le viene a dar un sentido más amplio. El judaísmo se había quedado simplemente en la forma. Me voy a meter a la pileta, a estas piscinas especiales para limpiarme, para introducirme en el agua, para obviamente limpiarme físicamente de la impureza. Pero Dios no quería solamente eso. Dios quería que esa purificación fuera también la de la mente y la del corazón. Ser una mente nueva, apartada del mal, llamar al arrepentimiento. Y como por muchos siglos nadie lo había hecho, Isaías lo dijo, David lo pidió, lávame Señor, hazme recto, limpio, pero tuvo que mandar un profeta al Señor en los tiempos, justamente fue Juan el Bautista, que llamó al arrepentimiento, pero mediante el bautismo. Es decir, el mismo bautismo, el mikvah, el baño ritual, pero ahora de arrepentimiento, la purificación del corazón. Marcos capítulo 1, versículos del 9 al 11, dice así, el bautismo de Jesús. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea, fue bautizado, ¿se acuerdan qué bautismo, no? ¿Es tirarle agua en la cabeza a alguien o es sumergir? La misma palabra bautismo significa inmersión, sumergir o introducir en el agua. Bautismo no es asperjar agua en la cabeza. Bautismo es sumergir, porque hasta la misma palabra lo está indicando, introducirse en el agua. Y fíjense en este detalle. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando, ¿qué dice ahí? Subía del agua, vio abrirse de los cielos el Espíritu como paloma que descendió sobre él. Pregunto yo, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó cuando fue bautizado? Dice, subía del agua. ¿Por qué? Porque Jesús se introdujo. Como dice la misma palabra, introducir en el agua, sumergir. Por eso el concepto dice, cuando Jesús subió del agua. ¿Qué es subir? Cuando fue puesto debajo del agua
y volvía a subir al agua. Por eso dice la Biblia, cuando Jesús subió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces, en este proceso, en este baño ritual que participó Jesús en el Jordán, aquí porque se le vino a dar un sentido más amplio a estos famosos baños rituales que se hacían en Israel por la impureza, por la dedicación a ciertas cosas, por ciertas cosas que se hacían. Aquí Dios quiso ampliar el concepto y se introduce, es decir, estuvo puesto desde siempre, pero se habían apartado de lo más importante en estas purificaciones. ¿Cuál era? La de la mente y del corazón. Purificar la mente y purificar el corazón. Llamar al arrepentimiento, apartarse del mal como hijo de David. Hazme limpio, lávame y lávame, y hazme blanco como la lana. Limpia mi corazón y mi mente. Si he pecado contra tus mandamientos, teniendo ídolos, fornicando, adorando imágenes, dejando de guardar el verdadero día de reposo y guardando otro día espurio, Señor, quiero que tú me limpies. Por eso que vino Juan el Bautista, dice, con un nuevo concepto del bautismo, el bautismo del arrepentimiento, la purificación de la mente y del corazón. ¿Y cómo lo hizo Juan el Bautista? Como dice la misma palabra, sumergiendo a las personas. Por eso dice la Biblia, cuando Jesús subió del agua. ¿Qué significa subir del agua? Porque fue introducido y después sale Jesús del agua. ¿Por qué es importante este detalle? Porque vamos a ver más adelante cuál es el sentido de este concepto de sumergirse o bautizarse desde el punto de vista más espiritual que literal. Sigamos avanzando en este tema. Vamos al libro de Romanos, al capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo explica en los tiempos de él la significancia del bautismo, especialmente para el cristiano. Todos aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Señor, el bautismo tiene ya una connotación mucho más alta y mucho más sublime. No tan solo quedarse en el quedarse- no tan solo quedarse en el ritual de la purificación, de la impureza del cuerpo, en fin, sino aquí se introduce, ¿cierto?, en el cristianismo un concepto mucho más amplio y mucho más espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, a los Romanos, el capítulo 6, versículos del 1 al 9. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, es decir, dice el apóstol Pablo, seguiremos en el pecado, seguiremos ahí mismo, no cambiaremos nunca. ¿Qué haremos para cambiar? Dice así el apóstol, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces dice el apóstol Pablo que de alguna forma el hombre tiene que morir al pecado, espiritualmente hablando, morir a las costumbres que nos apartaban de Dios, morir a todos aquellos hábitos que nos apartaban de Dios, morir, ¿cierto?, si de alguna forma vivimos distintamente de los preceptos de Dios. Si a alguien le gustaba tener imágenes, adorar ídolos, tenía que morir para eso, apartarse de eso. Si alguien tenía el problema de no honrar a su padre y a su madre, tenía que morir para eso y dejar de no honrar a su padre y a su madre, y todo lo que está puesto en la ley de Dios. Si alguien nunca supo acerca del sábado, del día de reposo, que era el sábado del día verdadero que Dios estableció, y no el domingo como proponen, ¿cierto?, muchos, erradamente, tiene que morir a eso y adoptar lo verdadero. Versículo 3 de Romanos 6. Y aquí el apóstol Pablo empieza a explicar el verdadero sentido del bautismo para nosotros los cristianos.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Esto está hablando para los que somos bautizados en Cristo. ¿Qué es bautizar? Los que en algún momento nos sumergieron, los que en algún momento nos introducimos en el agua. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vale decir que aquí el apóstol Pablo explica y dice el significado para el cristiano, para aquel que aceptó a Cristo, no en el judaísmo. Entendemos que ahí nace todo, el baño ritual, la purificación, pero Dios quería que se purificara la mente y el corazón también. Lo dijo a través del profeta Isaías, a través de Zacarías apuntaba hacia Juan el Bautista. David pidió no tan solo la purificación de los pies y las manos, la del corazón, hazme limpio y recto delante de ti, dijo David. Pero aquí el apóstol Pablo le agrega, le da un valor agregado a algo, al bautismo. ¿Y cuál fue? Que el bautismo hoy en día para todo cristiano significa la muerte y la resurrección. Es decir, el hombre que pasa las aguas bautismales, sea en un río, sea en el mar o en una pileta, que también es factible, ese hombre llega siendo de una forma, con hábitos y costumbres, que ya viene luchando, y al introducirse en las aguas, al sumergirse en las aguas, esa persona que estaba en pie muere, estamos hablando espiritualmente, dejando atrás un pasado. Al introducirse en esa agua, él baja las aguas como bajar a la muerte y a la tumba. Y al volver a levantarse, como dice la Biblia, Jesús al haberse levantado, al volver a levantarse de las aguas, nace una nueva persona con hábitos, costumbres y una visión distinta de la palabra de Dios. Y al levantarse surge una nueva criatura, es decir, resucita, por así decirlo, pero una persona distinta. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que esa forma de bautismo es conmemorar la muerte y la resurrección. Que nosotros juntamente con Cristo somos crucificados. Y al morir nosotros, igual que Cristo, pero a través del bautismo, hemos sido sumergidos. Y como Cristo murió, también resucitó. Pero nosotros resucitamos a través de las aguas, espiritualmente hablando, para hacer una nueva vida y una nueva criatura. Como dijo así el apóstol, ahora somos llamados hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, el bautismo, como dijo el apóstol Pablo, conmemora también la muerte y la resurrección de Cristo. Volvamos a leer entonces en Romanos 6, ¿cómo se le agrega esto al bautismo? Se le da un valor agregado espiritualmente. Dice así, leamos del versículo 3 para adelante, Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que con Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque si fuéramos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él a través de la inmersión, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, es decir, al salir de las aguas seremos una nueva criatura. Sabiendo que Cristo, versículo 9, Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará de Él. Entonces, si ustedes se fijan, el apóstol Pablo agrega algo y dice, esto es el bautismo para nosotros. No es tan solo la purificación física. El bautismo significa bajar a las aguas para volver a levantarnos de las aguas, pero para una nueva vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Con esto conmemoramos la muerte y la resurrección a través de la inmersión y sumergirnos y volver a levantarnos
Entonces dice el apóstol Pablo, y él lo compara, que esto simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué hago esta acotación? Porque hace mucho tiempo me decían algunos amigos católicos, sacerdotes, y muy queridos, muy buenas personas, y ellos me decían que Dios había establecido, entre comillas, el domingo, y que el hombre debía guardar el domingo, porque en el domingo se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Si ustedes se fijan, eso lo dicen ellos, y también muchos protestantes que se suman junto con los católicos en esta dinámica. Mucha gente dice, en vez de guardar el sábado, nosotros guardamos el domingo, porque a través del domingo se conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. Pregunto yo, sinceramente, la Biblia responde, ¿qué es lo que conmemora la muerte y la resurrección en palabras del apóstol Pablo? ¿Guardar el domingo o el bautismo? ¿Dónde dice que nosotros somos juntamente con Cristo crucificados para muerte y después para vida? ¿Guardando el domingo o en el bautismo? ¿Cuál es la ceremonia que conmemora la muerte y la resurrección? En palabras del apóstol Pablo en Romanos dice, con Cristo somos juntamente crucificados a través del bautismo, para la muerte del viejo hombre y la resurrección del nuevo hombre. Por lo tanto, es el bautismo, el ritual del bautismo el que conmemora la muerte y la resurrección de Cristo. No es guardar el domingo. Dice el apóstol Pablo que es su muerte y su resurrección, donde conmemoramos su muerte y su resurrección. Si alguien me dice que guarda el domingo porque conmemora la muerte y su resurrección, por eso guarda el domingo, también lo podrá decir, pero la Biblia no lo avala, porque solamente el bautismo es lo que conmemora la muerte y la resurrección. Hay personas, tanto para adultos como para bebés, y muchas iglesias protestantes lo hacen, así como nuestros amigos católicos, que ellos tienen la costumbre que en ese bautismo a las personas las asperjan, es decir, le tiran un poquito de agua en la cabeza. Y ese es el sentido que ellos le dan, que eso, para ellos ese es un bautismo. Pero la Biblia dice clarito que otra cosa distinta, que el bautismo es sumergirse, es introducirse en el agua. Hasta la misma palabra que utilizan no les da la razón. Porque si alguien me dice, mire, te invito a un bautismo, y a la persona le tiran agua en la cabeza, la misma palabra bautismo significa sumergir. Y tirar agua en la cabeza no es sumergir. ¿Por qué le digo esto? Miren, este ejemplo. Antiguamente, quizás no los jóvenes, cuando nosotros participábamos en un funeral, había la costumbre que antes de que a la persona se le tapara con toda la tierra, mucha gente en ese funeral se acercaba a la orilla de la tumba y tomaba un poquito de tierra y cada uno le tiraba un puñadito de tierra a la tumba, ahí en la tumba. Esa era una costumbre que había, no hoy en día, pero generalmente antiguamente se daba. La gente acompañaba a los deudos ahí, y antes que fuera tapado de tierra el ataúd, la gente antes de eso se acercaba a la tierra, tomaba un puñadito de tierra y lo tiraba sobre el ataúd. Y después que se eso, ya venían con maquinaria y lo tapaban entero después. Pregunto yo, que yo vaya a un funeral y tome un puñadito de tierra y lo tire sobre el ataúd, ¿eso quiere decir que yo le haya sepultado? Imposible, ¿no? Si yo voy a un funeral donde yo voy a tomar un puñadito de tierra, como era la costumbre de antes, y le tiro ese puñadito de tierra encima del ataúd, ¿estoy indicando que lo he sepultado? Obviamente que no lo estoy sepultando. Si yo me voy a bautizar y viene cualquier persona, sea pastor o sacerdote, da lo mismo, y me tira un puñado en la cabeza de agua, ¿significa que me sumergió? Porque bautismo es sumergirse, es introducirse en el agua. Si yo en un funeral voy y tomo un puñado de tierra y le tiro encima de la tierra, encima del ataúd le tiro tierra, eso no está indicando que yo lo esté sepultando. Es lo mismo en un bautismo, que bautismo significa sumergirse, introducirse en el agua. Y si alguien me dice, ya venga, yo lo voy a bautizar y me tira agua en la cabeza, me asperja agua en la cabeza,
¿Eso significa que me está sepultando en el agua? No, para nada. Por lo tanto, el bautismo no tan solo es sumergirnos en el agua, es introducirnos para poder volver a salir. Y lo que dice el apóstol Pablo es también el cambio de vida, para eso es el bautismo. Por lo tanto, todos los que vamos a ser bautizados debemos ser personas conscientes, que conscientemente decidimos bautizarnos. Hijo Jesús, es necesario que se cumpla toda justicia, bautízame. Jesús pidió ser bautizado. Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario que se cumpla toda justicia. Le dice Jesús a Juan, bautízame. Por lo tanto, bautizarse y solicitar quiere decir que tiene que ser con personas que están completamente conscientes de lo que están pidiendo. Los infantes no están conscientes. Los infantes no dicen como Cristo, bautízame. Esa es la gran diferencia. Por lo tanto, vamos al libro de Mateo, al capítulo 28. Mateo 28, ya va a ir avanzando. En Mateo capítulo 28, miren, y el bautismo no es una cosa menor, ¿eh? El bautismo no es un ritual más, no es una cosa menor. Estas son las últimas palabras de Cristo. Jesús, estando aquí en la tierra, después que muere y resucita, se presenta a los discípulos y da ciertas instrucciones. Y estas son sus últimas palabras. Uno diría, ¿cuál habrán sido las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo, antes de ascender al cielo? ¿Cuáles habrán sido las últimas palabras? Aquí están las últimas palabras. Y miren lo que dice, Mateo 28, versículos del 19 al 20. ¿Cuáles son las últimas palabras? La gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué más pide Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si el bautismo no fuera una cosa importante, Jesús tampoco lo habría dicho en sus últimas palabras, pero fueron sus últimas palabras, que el deber de todo hombre que está en la iglesia es ir, predicar, enseñar, llamar al arrepentimiento y decir, bautícense, porque ese es el mandato de Cristo. Por lo tanto, el tema del bautismo no es una cosa menor. Fueron las últimas palabras y eso es lo que Cristo pidió para todas las personas. El bautismo de arrepentimiento al cambio de vida. Y con respecto a esto, entre muchos amigos me han dicho, mira, yo me bauticé en la iglesia católica, o me bautizaron cuando era niño. Otros me han dicho, mira, mi pastor en tal iglesia me bautizó cuando yo tenía 15, 20, 35, en fin, y ya me bautizaron ya. Yo tengo pastores y amigos que me han dicho, oye, yo me podría volver a bautizar si yo como pastor ya fui bautizado. La pregunta ¿es lícito volver a rebautizarse si uno ya estuviera bautizado? ¿Será lícito? Pregunto, miren, quiero que entiendan este ejemplo. Si yo voy a pagar una cuenta mía, a un negocio, voy y pago esa cuenta, pero lo pago con una moneda falsa. Y la persona se da cuenta que le pasé una moneda falsa y me dice, oiga, esta moneda es falsa, no sirve. ¿Qué me pide? Venga y págueme con una moneda legal. Voy yo y le entrego una moneda legal. Pregunto yo, ¿cuántas veces pagué la cuenta? ¿Una o dos veces? ¿Valió que yo hubiera pagado con una moneda falsa esa cuenta? No valía. Cuando uno paga una cuenta con una moneda falsa, a mí después se me exige que pague la cuenta, pero con una moneda legal o verdadera. Si yo en algún momento de mi vida me bauticé, pero me bauticé sin conocimiento de nada, porque me llevaron de guagüita, donde no tenía idea, como dijo David, hazme limpio, quiero cambiar. Y yo como guagüita nunca decidí cambiar porque era guagüita. Si yo siendo una persona adulta me llevaron a bautizar en una iglesia evangélica, donde nunca me enseñaron nada, simplemente porque la emoción me dijo que yo me bautizara, ni siquiera arrepentimiento, más encima yo estaba guardando el día domingo y no el día sábado,
Pregunto yo, ¿no es eso pagar con una moneda falsa? Si yo he pagado una cuenta con una moneda falsa, lo más probable es que Dios me diga, págala con una moneda legal. Porque si usted va a pagar una cuenta con una moneda falsa, eso no tiene valor y no sirve. Me van a exigir en algún momento que pague con una moneda legal. Pregunto yo, ¿cuáles son las condiciones para ser bautizado? Y en esas condiciones te dirá si tengo que volver a bautizarme porque quizás pagué con una moneda ilegal. Miren, vamos en las condiciones. Volvamos a Mateo 28, la primera condición, Mateo 28 del 19 al 20. Veamos la condición para ser bautizado. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La primera condición, que usted antes de bautizarse, tienen que enseñarle todas las cosas. Tienen que enseñarle todas las cosas. ¿Le enseñaron acerca del día de reposo que era el día sábado? ¿Le dijeron que la ley de Dios era eternamente y para siempre o le dijeron que fue clavada en la cruz? ¿Le explicaron acerca de la alimentación que Dios prefiere y quiere? ¿Le explicaron que los muertos no se van al cielo porque los muertos nada saben, van al sueño profundo? ¿Le explicaron que hoy día no hay un infierno, sino que el infierno está después del milenio? ¿Qué le enseñaron? ¿Cuál es la primera condición para que usted se bautizara? Que le hubieran enseñado todas las cosas. Y quizás yo le estoy hablando a algunos amigos que me conocen, que se dan cuenta que fueron bautizados, pero no le explicaron nada. No le enseñaron todas las cosas, que era la primera condición, discipular, que cuando yo vaya al bautismo del arrepentimiento, no tan solo me llamen que yo me arrepienta de los pecados, pero que me enseñen todas las cosas que Dios quiere para mí. Y si no me enseñaron nada, quiere decir que pagué con una moneda ilegal una cuenta, y que tengo que pagarla con moneda legal. Veamos otra condición. Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 8. ¿Por qué debiera usted rebautizarse? Cuando usted hace un análisis de lo que significa el bautismo y la condición para ser bautizado, ahí usted tiene que sopesar si debiera o no debiera rebautizarse. Si la primera condición es que usted lo disipulen, le enseñen y que guarde todas las cosas, y si no le enseñaron nada, quiere decir que pagó una cuenta con una moneda ilegal. Hechos capítulo 8. Vamos a buscar al tiro el libro Hechos capítulo 8. Versículos del 36 al 38. Dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿a qué agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condición? Es creer. La gente tiene que discipularse, tienen que enseñarse todas las cosas porque tienen que creer. ¿No dice así la Biblia que la fe dice que se agranda por el oír? Dice así, la fe va creciendo mediante el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué es el oír? El estudio. A medida que usted va estudiando la Biblia, su fe se fortalece y usted va creciendo. ¿Y qué dijo este hombre, este etíope? Sí creo y acepto. ¿Un bebé puede creer? ¿Cuántos fueron a bautizarse sin creer, sin conocer, por la simple emoción, sin un culto racional? Entonces, ¿cuál es? Creer y arrepentirse. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 38. ¿Por qué debiera rebautizarse? Primero, ¿por qué se tiene que rebautizar? Si alguien ya fue bautizado, porque en primer lugar no le enseñaron todas las cosas. No le explicaron del sábado ni el estado de los muertos, no enseñaron nada, simplemente lo llenaron por una emoción nomás. Y la emoción pasa, pero lo que queda es la racional, es lo que Dios quiere para nosotros. Usted no puede decir que pagó una cuenta si lo pagó con una moneda ilegal. No puede decir que pagó una cuenta cuando lo pagó con una moneda falsa. Porque cuando alguien se da cuenta le va a exigir que pague con una moneda legal. Y si su bautismo no cumplió ninguna de estas condiciones, quiere decir que usted pagó con una moneda ilegal.
Y si la moneda es ilegal, lo más probable es que el dueño le va a pedir venga a pagar la cuenta con una moneda legal. ¿Y cuál es la moneda legal? Que usted conozca lo que es bautismo, lo que significa. No es simplemente asperjar agua en la casa, sino que es sumergirse en primer lugar, el cambio de vida, arrepentirse, que lo disipulen, le enseñen todas las cosas. ¿Y qué más? Hechos 2, versículos 37 y 38 del libro de los Hechos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron estos hombres a Pedro, a los otros apóstoles, varón hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de vida, tiene que haber una confesión, obviamente, del pecado. Si alguien pecó, si alguien ofendió a Dios, tiene que arrodillarse y pedir perdón. Y lo otro, ¿cuál es la condición? Inversión, pero cuando uno es adulto. Jesús fue en forma adulta. A Juan el Bautista le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia. Y Cristo le dijo a Jesús le dijo a Juan, bautízame. Cristo pidió. Por lo tanto, tiene que ser una persona adulta. Si su bautismo no reúne ninguna de estas condiciones, nunca se olvide esto. Usted fue a pagar a un lugar, fue a pagar una cuenta con una moneda ilegal. Y si pagó una cuenta con una moneda ilegal, Dios le va a pedir que pague su cuenta con una moneda legal. ¿Y cuál es? El verdadero bautismo en el nombre del Señor, siendo adulto, por inversión, no asperjándole por la cabeza y que le enseñen todas las cosas. Miren, en la Biblia hay distintos casos de personas que en un momento de sus vidas habían sido bautizadas, pero que cuando comprendieron la verdad tuvieron que volver a bautizarse. Miren, veamos algunos ejemplos de personas que en algún momento habían sido bautizados, pero cuando ya entendieron toda la verdad, tuvieron que volver a bautizarse. Eso es rebautismo. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Leamos del versículo del 1 al 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 5. Pablo en Efeso. Esta es la historia de Pablo. El apóstol Pablo se encuentra con algunas personas que Pablo no las conocía, pero se encuentra por ahí dentro de sus viajes que andaban predicando, haciendo una serie de cosas. Y miren lo que pasó. Dice, aconteció que, estoy leyendo el libro de los Hechos, capítulo 19, aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué pasó? Dice que cuando Pablo recorría algunas regiones, se fue al lugar de Efeso y encontró a algunas personas que eran discípulos. Es decir, que es un discípulo, un enviado, que andaban predicando. Versículo 2. Él les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Qué respondieron ellos? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. Miren, andan personas predicando cerca de Efeso y el apóstol Pablo se encuentra por ahí y se encuentra que eran predicadores y Pablo se acerca y dice, mire qué bueno que anden predicando. Ustedes cuando fueron discipulados le hablaron del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la respuesta? Dijo ellos, ni siquiera hemos oído hablar de Espíritu Santo. ¿Cuál fue la actitud de Pablo según el versículo 3 de Hechos 19? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, ¿qué dice ahí? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas que andaban por ahí predicando, en un momento fueron bautizados, pero con un bautismo incompleto. Estos hombres, cuando se bautizaron, ni siquiera habían oído hablar de Espíritu Santo. Y el apóstol les pregunta, ¿conocen al Espíritu Santo? Y dijeron ellos, ni siquiera hemos oído hablar de él. Cuando el apóstol Pablo se dio cuenta,
corrigió inmediatamente, les explicó, les volvió a enseñar y cuando ya entendieron, los volvió, ¿qué cosa? A bautizar. Eso es rebautismo. ¿Cuántos hoy en día fueron bautizados creyendo en un día que no es el día del Señor? ¿Cuántos hay pastores y de todo índole fueron bautizados? Pero bautizados ¿por qué? Porque creyendo en un día que no era el día de Dios. Fueron bautizados aceptando el domingo, cuando era el día sábado, el día de reposo. ¿No es lo mismo que estos hombres? ¿Cuántos de estos hombres hoy día que han sido corregidos, yo diría entonces, si ya fueron corregidos, tienen que volver a bautizarse? Porque pagaron con moneda legal una cuenta y tienen que pagar con moneda legal. Aquí dice el apóstol Pablo que él hizo esta dinámica. Les preguntó, se dio cuenta en el error que estaban, que eran personas que están predicando de muy buena fe, pero con una verdad incompleta. Cuando el apóstol Pablo se la explica, le enseña, ¿qué hace el apóstol Pablo? Los vuelve a bautizar. ¿Cuántos amigos hoy en día que me están escuchando al hacer un balance de sus vidas, sean católicos o protestantes, se dan cuenta que fueron bautizados, pero con una verdad incompleta? Si fuiste bautizado con una verdad incompleta, el llamado es, ¿a qué cosa? Te vuelvas a rebautizar. ¿Por qué? Cuando uno paga una cuenta con una moneda ilegal, el dueño va a exigir que le pague con una moneda legal. Veamos otro ejemplo de rebautismo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Esta es la carta del apóstol Pablo. Pablo era judío. Pablo dijo, yo soy fariseo de fariseo y a la ley perfecta. Por lo tanto, Pablo era judío. Y usted imagínense, el apóstol Pablo como judío tiene que haber practicado el bautismo, el mikvah, el baño ritual. O sea, el apóstol Pablo se bautizó en el judaísmo, como correspondía. Muchos jóvenes practican en el judaísmo el mikvah, el baño ritual, para ser parte de la comunidad, para hacerse parte de la comunidad, para entrar a ser miembro de la comunidad judía. Por eso practican el bautismo. Y el apóstol Pablo, como buen judío, tiene que haber practicado el bautismo para ser parte de la comunidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que era? Una persona que ya estaba bautizada en el judaísmo. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, y versículos del 1 al 3. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y aquí está el texto clave, el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, pregunto yo, aquí dice el apóstol Pablo, todos los que hemos sido, cuando él dice lo que hemos sido bautizados, se está incluyendo, ¿no? Claro que el apóstol Pablo se incluye. Dice todos los que hemos sido bautizados en Cristo. O sea, el apóstol Pablo en algún momento se bautizó en Cristo Jesús, ¿no? Pero él antes estaba bautizado en el judaísmo. Se había bautizado en el baño ritual, en el mikvé, y quizás se bautizó jovencito para ser miembro de la comunidad judía y tener todos los beneficios y participar de la comunidad judía. Pero cuando el apóstol Pablo se dio cuenta de la verdad en Cristo Jesús, él también se bautizó. Él se rebautizó porque ya antes había sido bautizado. El apóstol dice así, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Cuando él dice todo, porque él se está incluyendo en el bautismo y él declara que sí se había bautizado en el nombre de Jesús. Otro ejemplo de rebautismo, para terminar. Vamos al libro de los Hechos, un poquito más atrás, Hechos de los Apóstoles, al capítulo 8. Vamos a leer del versículo del 26 al 36. Esta es la historia de Felipe y el etíope. Esta es la historia de un hombre que era un extranjero, un etíope. Y ese etíope se había volcado al judaísmo, se había convertido al judaísmo. Y como todo buen extranjero convertido al judaísmo, también practicó el mikvah o el baño ritual para hacerse parte de la comunidad judía. Miren la historia. Hechos 8 del 26 al 36. Dice así la palabra de Dios. Felipe y el etíope.
un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, un extranjero, eunuco, funcionario de Candice, reina de los etíopes, el cual estaba por sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Es decir, este etíope venía, por supuesto, de su nación y viajó quizás cuántos kilómetros para ir a Jerusalén. ¿A qué fue el etíope, este extranjero, a Jerusalén? Dice la Biblia, fue a adorar. ¿Qué significa que un extranjero vaya a Jerusalén a adorar? Significa que este es un extranjero que se hizo al judaísmo. Por eso que fue a Jerusalén a adorar. No era un ignorante. Cuando alguien se hace parte de la comunidad judía, el judaísmo, adopta los principios del judaísmo, adopta la alimentación, la kashidur, adoptó el Shabbat, el sábado, por algo fue a Jerusalén a adorar, adoptó la alimentación, el estilo de vida, aceptó el día sábado, aceptó todo lo del judaísmo. Ya que fue este etíope, este extranjero, a Jerusalén a adorar. Y cuando alguien se hace parte de la comunidad judía, acepta el sábado, todas esas cosas, lo más probable es que también practicó el mikvé, el baño ritual. Versículo número 28 para adelante. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Les pregunto yo, ¿cuántos fueron bautizados? ¿Cuántos amigos pastores fueron bautizados sin entender lo que leían? Con verdades a medias. ¿Cuántos estaban como este etíope que leyeron sin entender y fueron bautizados? Versículo número 31, y dice, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Ahí está el gran problema de muchos que fueron mal bautizados porque no fueron bien discipulados y nunca se les enseñó bien la palabra de Dios. Dice, él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante de él, que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién le contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo, Felipe, te ruego que me diga, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno? Este hombre estaba leyendo la Biblia. Era un conocedor, era extranjero pero conocedor, tenía el acceso a los rollos del profeta Isaías, venía de Jerusalén de adorar, es decir, guardó el sábado, guardó la cachidura, la alimentación, todas las cosas, y lo más probable es que se tiene que haber bautizado para ser miembro, porque para que alguien vaya a adorar y sea aceptado en el santuario, tiene que pasar por el baño de la purificación. Y aquí pregunta, Felipe, ¿de quién habla el profeta Isaías? Versículo número 34. Respondió el eunuco, dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y él yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero si el eunuco había sido bautizado en el judaísmo, el eunuco se volvió a rebautizar. ¿Por qué? Porque él leía la escritura pero no la entendía. Y cuando se le explicaron lo más clara posible, como dice la palabra de Dios, que dijo el eunuco, yo quiero ser bautizado. Ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Les pregunto yo en este día a todos mis amigos que me escuchan, que quizás fueron bautizados en la Iglesia Católica, lo digo con mucho respeto, hay mucha gente muy buena ahí, muy buenos cristianos, nuestros amigos católicos. Tengo muchos amigos y pastores amigos que fueron bautizados en la iglesia evangélica. No están como el eunuco, ¿no? Que fueron bautizados leyendo sin entender. ¿Qué dijo el eunuco cuando comprendió más ampliamente la escritura? Ahí hay agua que impide. Le hago el llamado a todos mis amigos que fueron bautizados.
Pero como dice el ejemplo, pagaron una cuenta con moneda falsa. Y el dueño pide, vengan y págueme con moneda legal su bautismo hasta que usted no entendió la escritura, era acepto. Pero ahora que usted entiende la verdad, ahora que usted comprende la verdad, tienes que volver a qué cosa, rebautizarte. El apóstol Pablo lo dijo a ciertos hombres que andaban predicando y ni siquiera habían oído hablar de Espíritu Santo. Cuando se le abrió la verdad, que dijo el apóstol Pablo, es necesario que se bautice y fueron bautizados. Le algo llamado a todos mis amigos, que en algún momento fueron bautizados, pero sin comprender las escrituras como el etíope. Como algunos que andan predicando sin conocer qué cosa, el Espíritu Santo. ¿Y hago por qué este llamado? Porque ya estamos viviendo en el tiempo del fin. Todo lo que usted ve hoy en día son plagas humanas, pero en algún momento vendrán los juicios de Dios. Los mismos juicios que se levantaron en algún momento en Egipto para sacar a su pueblo de la servidumbre, en algún momento vendrán los verdaderos juicios de Dios. Y no hay mucho tiempo para que esos juicios lleguen. Y fíjense lo que dice Apocalipsis, y con esto termino, le hago un llamado a todos mis amigos, pastores que me conocen, que quizás no sabiendo pagaron con moneda falsa. Hoy en día el Señor le dice, vengan y temo a cuenta, páguenme con moneda verdadera. Te bautizaste sin comprender la Escritura, te bautizaste sin entendimiento, te bautizando guardando un día expurio. Otros se bautizaron porque lo hallaron cuando eran guaguitas, cuando eran niños, sin pedir que fueran bautizados. Hago el llamado. Hoy es el día para que pagues con moneda legal, te bautices en el nombre de Jesús, y no tan solo en ese nombre, con conocimiento de la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que quiere decir para el tiempo al fin. Apocalipsis 13 y versículo número 8. Miren, dice así. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pregunto yo, ¿el Señor va a actuar en contra en el tiempo del fin de todos aquellos que sus nombres no fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero? Dios va a actuar, vendrán las plagas, las copas de la ira de Dios, pero van a caer en aquellos cuyos nombres no han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo se inscribe su nombre? Dijo así el Jesús, hay alegría en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Para el tiempo del fin, para que tengas la garantía de que todo lo que venga en adelante, ni plaga toque tu morada, tienes que bautizarse para que tu nombre se inscriba en los libros de la vida del Cordero, porque Dios va a actuar contra aquellos que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Que Dios les bendiga y le hago este llamado para que paguen con moneda legal. Bendiciones y nos volvemos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias.